Marcos capítulo 8, versículos desde el 22 hasta el capítulo 9, versículo 1. Dice la palabra de nuestro Dios en este texto. Llegaron a Bethsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Levantando la vista, dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y veía todo con claridad y lo envió a su casa diciendo, ni aun en la aldea entres. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y Jesús les decía, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después que haya venido con poder. Padre, te damos gracias por tu palabra, pero al mismo tiempo te pedimos el auxilio tuyo para entenderla, para vivirla. Señor, que tú ayudes, oh Dios, al débil instrumento humano, que pongas tus palabras en mis labios y que todo sea para la gloria y alabanza de tu nombre. En Cristo oro. Amén. Nosotros no vemos las cosas con todos los detalles y las características de ellas. Las vemos parcialmente, o podríamos decir de otra manera, de forma limitada. Si no me cree, piense por un momento en esto. Cuando usted se acerca a un árbol, usted solamente ve las ramas, las hojas, el tronco y si tiene frutos, los frutos, pero usted no puede ver la raíz. Usted no puede ver incluso la savia de la planta. Otro ejemplo es cuando nos acercamos a lugares donde hay muchas casas. Vemos todas casas muy lindas por fuera, su fachada, pero no podemos apreciar en esa mirada las instalaciones dentro de ellas, como el agua, el gas si tiene, la electricidad. Incluso nosotros, que estamos muy acostumbrados a ir a la palabra de Dios, cuando leemos un texto no vemos a veces los detalles del texto. Vemos muchas veces de forma general, pero no podemos a veces ver, al menos en esta lectura, esos detalles, esas cosas. Que todas estas cosas, hermanos, nos sucedan
muchas veces no significa que no necesitemos de elementos, de esas características, de esas particularidades. Todo lo contrario, muchas veces nos hablan de nuestra necesidad de ver un cuadro más completo. Nos hablan de nuestra necesidad de apreciar todo de manera plena. Y yo creo que cuando llegamos a este pasaje de Marcos, si algo empuja el Evangelio, específicamente el autor de este texto, es a que nosotros entendamos una necesidad bien grande que tenemos como creyentes. Y es esta: necesitamos abrazar el Evangelio completamente. Necesitamos abrazar a Cristo completamente, no parcialmente, no de forma limitada, no a nuestra conveniencia, no con un cachito como decimos muchas veces por ahí. Hermanos, es una necesidad imperiosa de tu corazón, de mi corazón, de mi alma, de tu alma, de abrazar a Cristo completamente. Y cuando hablo de abrazar este evangelio completamente, me refiero a un entendimiento más pleno de la persona y de la obra de Jesús. Porque, hermano, usted y yo sabe que hay muchos creyentes que tienen un entendimiento, una perspectiva limitada y muchas veces lamentablemente distorsionada del evangelio, de la persona de Cristo. Así que quiero que mientras recorremos este pasaje podamos entender esa necesidad y ver esa realidad completa y plena de la obra del Evangelio, de la persona de Cristo. Y finalmente usted pueda decir, tomar esta determinación y de ver esta necesidad en su vida y decir, quiero abrazarlo completamente. ¿Y qué mejor para empezar que haciéndonos una pregunta que podemos verla resumida de alguna manera en la forma en la que Marcos nos muestra la sanidad del ciego? En los versos 22 al 26, la pregunta sería, ¿cómo está tu visión del Evangelio? ¿Qué mejor que empezar con ese diagnóstico, con ese examen a nuestra alma? Pregúntate, ¿cómo está mi visión de Cristo? ¿Cómo está mi comprensión del Evangelio? La manera en la que percibimos, querida iglesia, y entendemos el Evangelio importa. Si vemos el Evangelio de forma limitada, viviremos de forma limitada. Si vemos a Jesús de forma parcial, viviremos de forma parcial también. Cuando entramos en esa sesión de Marcos, nos relata la sanidad de este ciego y de forma progresiva, algo único del Evangelio, no aparece en otros evangelios, es único de Marcos. Y parece algo como raro. Cuando usted lo lee, usted se sorprende y usted dice, ¿de qué va todo esto? Y yo sé que la primera impresión cuando lee es ver el poder de Jesús, pero también te cuestionas porque dice, ¿por qué no lo sanó completamente desde el principio? ¿Por qué tuvo que hacerlo en 2 etapas? Y por ahí hay mucha gente que saca conclusiones muy apresuradas. Pero algo muy característico en el Evangelio de Marcos es que Marcos tiene la peculiaridad de mostrarnos ejemplos prácticos en el ministerio de Jesús para representar el peregrinar espiritual de los discípulos. Fíjese, algo técnico se le llama a esto como ejemplos paradigmáticos. Lo que significa es que Marcos intencionalmente toma de la historia de Jesús, de la vida de Jesús, una escena, un evento para representar cómo estaban los discípulos. Pensando en eso, cuando regresamos al texto,
y nos muestra este episodio, nos damos cuenta que los discípulos, por un lado, tenían una visión distorsionada o opaca, pudiéramos decirlo, de la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque Marcos está representando que cuando Jesús llega, toca a este ciego, le escupe, hace y le dice, ¿qué ves? Él dice, veo a los hombres, veo a las personas que caminan, dice, pero como árboles. Lo cual habla de una forma difusa de ver algo. No los ve, reconoce que son hombres, reconoce que caminan, pero no puede distinguirlos, no puede apreciar los detalles de él. ¿Y qué significa eso? Bueno, cuando nosotros leemos el Evangelio hasta este punto, los discípulos todavía no saben quién es Jesús. Se pregunta, ¿quién es este que el mar y el viento obedecen? Incluso no es solo forma de los discípulos, sino también hay multitudes que no conocen todavía. Este no es el hijo, la familia de Jesús, ese no es el hijo de fulano, de Mengano. ¿De dónde viene esta sabiduría de él? No pueden percibirlo. Los discípulos mismos se habían olvidado de que Jesús había multiplicado los panes, los peces, que había alimentado por 2 ocasiones. Ven borrosamente. Y cuando Jesús ahora en esta historia interactúa y sana, otra vez toca a este hombre, dice la palabra que ve más claramente. El segundo toque del ciego, él ve con más nitidez, o sea, ve todo con claridad. Y la evidencia es de que por momentos los discípulos sí reconocen a Jesús. Y lo vamos a ver posteriormente que Pedro mismo dice, tú eres el Cristo. O sea que por momentos sí ven con claridad y por momentos ven opacamente. Al parecer, hermanos, Marcos busca que los que leen, que los que reciban este evangelio entiendan la necesidad que tienen de que el Señor les ayude a verlo con más claridad. Que Dios pueda actuar en sus vidas y mostrarles a ellos la dependencia que tienen del Señor para poder verlo en todo su esplendor. Parece que Marco quiere que la primera audiencia, cuando se enfrente a esta historia, comprendan su necesidad. Por un lado, que reconozcan que son ciegos, que no ven a veces como debieran, que se examinen. Pero por otro lado, que comprendan la necesidad que tienen de que Dios actúe en sus vidas para ver con más claridad. ¿Acaso no es eso lo que hacemos nosotros también? ¿Acaso no es eso lo que nosotros hacemos cuando nos disponemos a leer su palabra y oramos, oh Señor, abre mi entendimiento para ver a Cristo? Abre mi mente para ver con más claridad este pasaje. Y en toda palabra abre mi corazón para ver tu rostro, para que mi corazón arda con tu presencia al contemplar quién tú eres de verdad. ¿Saben que esa fue la experiencia de los que caminaban con Jesús rumbo a Emaús? Cuando Jesús les abre su entendimiento, cuando Jesús les abre su mente, cuando Jesús les abre su visión para que vean quién es el que camina con ellos, quién es el que ha muerto en la cruz, pero quién es el que ha resucitado. Dice Lucas en el registro que nos deja del evangelio de él, ardían nuestros corazones. Hermanos, es por eso que es necesario que nos preguntemos, ¿cómo está nuestra visión de Jesús? ¿Cómo estamos percibiendo el evangelio? ¿Comprendemos realmente quién es Jesús? ¿Cómo está nuestra fe en Dios? Saben, hay un fenómeno que ustedes han experimentado y yo lo he hecho con mucha regularidad mientras vivía en el campo. Y me encantaba mirar las montañas desde lejos.
se veían difusos, como se distinguían sus bordes, pero no se podía ver nada con nitidez. Pero a medida que iba avanzando con mi familia rumbo a esa montaña y me iba acercando, podía verlo con más claridad. Ya podía ver la vegetación, qué tipo de árboles habían allí, las diferentes rocas con sus diferentes colores, se veía con mayor nitidez. Y saben que en la vida cristiana, eso es muy parecido a lo que pasa en nuestra vida. A veces cuando comenzamos en nuestra vida, vemos de alguna manera, a veces difusamente. Y a veces en nuestro peregrinar empezamos a tener, no vemos con claridad, porque ese es el ejercicio de la fe en la vida del creyente. Es sencillamente un peregrinar donde vas a ver con claridad, donde vas a ver con menos claridad. Va a haber momentos en que vas a percibir tal cual es, pero al menos que la intervención de Dios llegue en un pasaje muy particular, no vas a poder apreciar ese carácter de Dios. Y digo algo más, muchas veces nos informamos la cabeza de teología, pero no conocemos de verdad, hermano. Conocemos solo de la mente, pero no ha bajado nuestro corazón. Somos papagayos teológicos, pero somos mendigos experienciales de la realidad de Dios en el corazón. Lo que significa es que en la práctica nuestra experiencia no ha tomado lugar de nuestro conocimiento. No ha pasado nada, no ha bajado a nuestra vida. Si nos preguntan quién es Dios y lo decimos, pero no lo vivimos. Eso es una manera de verlo de esa forma. Pregunto, ¿cómo está tu entendimiento del Evangelio? ¿Es acorde a la palabra o es según tu criterio? ¿Es sencillamente algo que te han repetido y tú lo repites? ¿O es algo que has podido encarnar? ¿O es algo que Dios te ha llevado a hacer? Entiende que necesitas al Señor para que puedas verle con más claridad. Esto no es un asunto académico, meramente académico. Esto no es un asunto de saber leer. Esto es un asunto de intervención de Dios. Esto es un asunto de la obra poderosa del Espíritu Santo en tu vida, para que veas con claridad más a Jesús. Yo quiero verle más. Ese era el deseo de Pablo. Yo no pretendo haberlo alcanzado, pero tenía una determinación. Quería seguir adelante, parecerse más a Jesús, crecer más, comprenderlo más, morir como Él. Ese debe ser tu anhelo. Y quizás hay alguien aquí que no puede ver a Jesús ni siquiera borrosamente. ¿Sabes por qué no lo puedes ver? Porque necesitas arrepentirte de tu pecado y confiar en Él para que Él te dé la visión al menos borrosamente. Para que después puedas verlo con bien, con más claridad, como nosotros hoy estamos. Gloria, hermanos. Hermanos, exalta a Dios. Glorifica a Dios porque hoy te ha permitido crecer más en el conocimiento de Él, en comprenderle a Él. Solo Él puede abrir tus ojos espirituales, seguir haciéndolo. Solo Él puede hacer que confíes más en su persona. Solo Él puede ayudarte en el ejercicio de la fe. Muchos por ahí, yo no tengo fe y la que tengo es muy poca, necesito más. No. Solo necesitas que Dios siga obrando en esa fe que te ha dado suficiente para poder apreciarle a Él. Te diría también, ora a Dios, hermano. Ora a Dios para que te ayude. Para que te ayude a conocerlo más en su palabra. Que te ayude a discernir su evangelio y el reino con mucha claridad. Esto pertenece al reino, esto no. Esto es parte del evangelio, esto no. Y más en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Que te ayude, hermano, a confiar en Él con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Así que es muy importante, hermano, para nuestra vida
esa visión, esa comprensión que tengamos de la persona de Jesús, de su evangelio. Y es en este sentido lo que sigue este pasaje, porque nos ayuda ahora a atrapar lo que significa abrazar completamente el evangelio. Nos va a corregir lo que significa abrazarlo para que no te pierdas, para que tú y yo no empecemos a decir, bueno, ¿y qué parte del evangelio hago si es que tiene parte? ¿Cómo puedo atrapar holísticamente lo que significa completamente toda la expresión del evangelio? ¿Alguien puede ayudarme? Porque hasta ahora se ha hablado, pastor, de que puedo entender yo completamente, pero no me has dicho qué es lo que implica el evangelio. Bueno, Marco nos va a ayudar, porque a la luz de esta realidad de la sanidad del ciego, ahora él se propone a mostrar la realidad del evangelio y nos va a ayudar, porque al menos esa comprensión completa, ese abrazar completa el evangelio, completamente el evangelio, va a implicar dos cosas. Uno, confesarle a él como Cristo. Confesarle a él como Cristo. Cuando vemos los versículos del 27 al 30, nos damos cuenta, sin tener que leer mucho, que nos encontramos con la expresión más certera de los discípulos hasta este momento de la persona de Jesús. Y no están equivocados, porque Él es el Mesías. Él es el Mesías. Marcos registra esta conversación y les pregunta respecto en dos direcciones. ¿Qué dicen la gente de mí? Y es algo muy común, porque ya hemos recordado que también con el episodio de Herodes había una distorsión de la identidad de Jesús. Algunos estaban diciendo que era Elías. Otros también estaban diciendo que era Juan el que había resucitado. Y otros decían también que era uno de los profetas. Bueno, todavía eso sigue de común. Parece que todavía eso no se ha disipado, porque sigue de moda. Cuando Jesús le hace esas preguntas, porque quiere llegar al punto, las que ellos responden lo mismo. Elías, uno de los profetas, Juan el Bautista. Todavía sigue eso allí, pero Jesús sigue. Y usted sabe que le pregunta, ¿y ustedes qué dicen? Pedro, que es muy común en su personalidad responder rápidamente, hay veces que esa prontitud le ha llevado a tener problemas, pero en este momento acierta y dice, tú eres el Cristo. Hermanos, esto es muy importante, porque esta es la primera vez en el Evangelio de Marcos que vemos a los discípulos afirmando la identidad de Jesús como el Mesías, lo cual significa el ungido de Dios. Anteriormente lo que había sucedido era que los demonios habían afirmado algo de él. Tú eres el santo de Dios. Tú eres el hijo de Dios. Lo pueden ver en Marcos 1:24, 3:11, 5:7. Parece ser que la visión de ellos ahora está tomando más claridad, como la del ciego en la segunda parte. Ahora ven más claramente, este hombre que está aquí, este que está aquí con nosotros, no es nada más y nada menos que el ungido de Dios, el soberano rey prometido, aquel que ha venido a establecer su reino, aquel que ha venido por la descendencia de David a establecerse en su trono, a gobernar. ¿Cómo fue que Pedro llegó a esa conclusión? De esa forma, ¿cómo fue? Bueno, este evangelio no nos dice como los otros. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero nos deja ver por el evento del ciego que fue Jesús quien hizo esa obra. Nos deja ver que fue el toque de Jesús, espiritualmente hablando, el que le trae claridad a todos los discípulos junto con Pedro. Aunque Pedro confiesa, eso es una realidad también de los discípulos.
tú eres el Cristo. Eso es una obra de Dios, el Hijo, ahora. Mi Marco quiere otra vez mostrar una mezcla de prueba de su mesianismo entre es Jesús quien revela ahora su identidad a Pedro. Y eso implica también que es Dios, que es el Mesías, que es el que puede obrar en la mente para dar claridad acerca de su persona. Confesar a Cristo como Mesías era reconocerle como el Rey de Israel. Como les dije, aquel que fue prometido en las Santas Escrituras, quienes venía de ese linaje de David, cuyo dominio sería eterno. En este punto, es bueno que nosotros entendamos algo. La importancia de confesar a Jesús como el Rey. La importancia de confesar a Jesús como el Señor. La importancia de confesarle como el ungido. Que tus labios no tengan temor de decir, Jesús es el Salvador. Jesús es el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús. ¿Por qué? Porque hay un valor fuerte en esto, mis hermanos. En ese reconocimiento. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, claro, debemos confesarlo y sabemos que eso debe venir de la obra de Dios que ilumina nuestra mente, informa nuestra mente, transforma nuestro corazón. Por eso el pasaje también dice, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos. La primera audiencia podían ver claramente en esta confesión y se identificaban con ella. Podían decirle a Dios, Señor, gracias porque nos has revelado esto. Gracias porque has obrado en nosotros para llegar a confesarte y verte como el Rey Supremo. Gracias por iluminar nuestra mente y abrir nuestros labios para confesarte como Mesías. Así que dile, Señor, si no hubiese sido por tu obra, todavía estuviera perdido. Considera internamente que le diga a otro que Jesús es mi Rey. No fue mi iniciativa. Fue iniciativa de Dios. Fue una obra de Dios. Pero la pregunta válida hoy es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Un hombre honrado y humilde? ¿Alguien con gran poder? ¿Un buen maestro de moral? ¿Acaso no es el Rey de Dios? ¿Aquel que gobierna y gobernará? ¿No es Él el Salvador del mundo, el enviado de Dios? Si Dios ha obrado en tu mente y en tu corazón, tus labios se llenarán de su confesión. Tus palabras serán, Él es mi Rey, Él es mi Dios, en Él yo confío. Así que es bueno confesarle como el Cristo, como el Rey ungido de Dios. Es bueno tenerle como el soberano cuya autoridad es por encima de todos y de todo. Pero, ¿sabes qué otro aspecto del Mesías está ahí y que los discípulos todavía no comprenden y que incluso rechazan y que también puede que tú lo tengas en perspectiva, pero que lo rechaces en tu corazón? Que hasta este momento, aunque estaba en la palabra, ellos no pudieron haberlo visto a menos que Dios interviniera nuevamente. ¿Sabes qué es? El sufrimiento. Sufrir por Él. ¿Usted quiere abrazar todo el evangelio con todo lo que viene, con todo lo que involucra? No es solamente llenarte tus labios de alabanza a Dios por lo que Él es. No es solamente llenar tu mente con las cosas grandes de Dios y de su persona. Es estar dispuesto a sufrir por Él hasta morir.
Porque eso es parte del evangelio, eso es la realidad también del evangelio. Y todo el mundo no acepta eso. Y eso es lo que vemos a partir del verso 31 hasta el capítulo 9, versículo 1. No existe evangelio sin sufrimiento. No lo existe, hermano. Y si lo hay por ahí, déjame decírtelo, es falso. Así que hasta este punto pareciera encajar la visión que muchos tenían en ese tiempo cuando Jesús llegó, incluyendo los discípulos. El Mesías está aquí, ahora va a derrocar el imperio romano, va a establecer su reino, va a acabar con las injusticias que no tienen acabado aquí, va también a ajustarle cuenta con algunos del pueblo que están cobrando impuestos, y chirrín chirrán, gozo, alegría y danza. ¿Eh? Eso es lo que le gusta a Keila. No, mentira. Pero hermanos, el punto es que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar. Y Marcos deja ver por primera vez el anuncio de este sufrimiento, de ese rechazo, de esa muerte y de esa resurrección en labios de Jesús a los discípulos. El Mesías debía hacer todas estas cosas, porque esta es la marca distintiva, definitiva de la identidad de Jesús como el Cristo. Pero Pedro no quería aceptar dicha realidad. Y con Pedro estoy convencido que todos los demás. Lo que Pedro era muy impulsivo. Y cuando Jesús le declara todo esto, lo aparta, que no te pase esto. La negativa de Pedro es usada por Jesús para enseñar a la multitud, a los discípulos. Los reprende con algo muy fuerte: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes la mente en las cosas de Dios. O como dice también, no pones la mira en las cosas de Dios, no pones toda tu atención en lo que Dios está haciendo, sino en el mundo en lo terrenal, en los hombres. Es una expresión bien fuerte. Y hay muchos incluso que se han atrevido a decírselo a otros, aún creyentes hoy. Pero déjame decirle que fue necesaria. Y fue necesaria al menos por tres cosas. La redención del pueblo de Dios estaba en juego si Jesús no padece, si Jesús no muere, si Jesús no resucita. Estuviera en juego, hermanos. El pecado sería una realidad perenne en la vida del hombre si Jesús no muere, si Jesús no resucita. ¿Recuerdan las palabras del apóstol Pablo? Si Cristo no resucitó, ¿qué cosa es? Vana es la fe, todavía estamos en nuestros pecados. O sea, no hay un perdón declarado sobre la vida de nadie. Tendremos que dar cuentas eternamente de nuestros pecados si Jesús no murió en una cruz, si Jesús no resucitó. Somos la gente más miserable de este mundo. Si eso no hubiese pasado. Pero nosotros sabemos y tenemos toda la fe y toda la confianza y toda la evidencia que Jesús resucitó. Por eso era necesario reprender a Pedro. Y note bien que Jesús no está diciendo que Pedro es Satanás. No, lo que Jesús está mostrando, y yo creo que Marcos también usando esta historia, es diciendo cuán influenciado fue Pedro por Satanás para declarar tan semejante cosa, para tratar de decirle, no, que eso no te pase. Y suena muy lindo, hermanos, porque suena a veces hasta piadoso, que no vayas, que no mueras. Pero Jesús no se dejó engañar por ese emocionalismo, como decíamos por ahí, o como yo digo, ese paternalismo de Pedro, porque Jesús sabía que había venido y sabía lo que estaba en juego y sabía que él había venido a vivir la voluntad del Padre y era entregar su vida por muchos, en rescate por muchos. Gloria a Dios porque nos rescató.
Pero debemos entender que el evangelio implica sufrimiento. El evangelio no puede separarse de este. Y por eso los versos del 39, 34 al 9.1 encontramos el llamado a seguir en ese sufrimiento, a seguir en pos de vivir para Dios sin restricciones, de seguir a Jesús. Y el llamado es tanto a los discípulos como a la multitud que escucha. ¿En qué consiste ese llamado de seguir en cuanto al sufrimiento? Varias cosas. Primero, es voluntario. Si alguno quiere, no es algo forzado, sino de determinación propia. Si alguno quiere, pero aquellos que quieren son los que han sido cautivados. Son acciones concretas que se toman. Te niegas a ti mismo, que implica una exhortación rotunda y completa de todo aspecto de tu vida, de abandonar todo aquello que se interpone entre tu persona y Jesús. Mi hermano, para los discípulos, ¿sabes qué significó? Abandonar cuestiones personales, deseos e inclusive sueños por el evangelio. Algo que también debió ser el llamado para la primera audiencia. No se trata de tus sueños, no se trata de tus anhelos, no se trata de tus deseos. Se trata del evangelio y nada más que el evangelio. Yo sé que eso suena fuerte, pero a mí me gusta ser radical porque el evangelio es radical. Si tu deseo que dices y pavonea ser tuyo no está alineado al evangelio, deséchalo. Porque la vida en esta tierra, mis hermanos, no se trata de tu vida, ni mi vida, ni cómo yo vivo felizmente, ni cómo yo tengo que tener una emoción muy buena, ni nada por el estilo. Y yo no estoy diciendo que los deseos sean malos, pero los deseos que son buenos son los que están ajustados al evangelio. Porque la vida no se trata de tu vida, de tus sueños, de tus anhelos. Se trata de vivir negándote por aquel que se negó a ser lo que era para venir a morir por ti. Filipenses capítulo 2 se bloqueó a sí mismo. Puso aparte en un sentido, aunque es difícil de comprender a cabalidad y explicar con palabras, que no caigamos en un problema de, diríamos, de entendimiento, pero la idea básica es que se humilló, hermanos. Se humilló, se negó a sí mismo. Es la expresión más completa de la negación de Dios, de Cristo mismo. No estimó ser igual a Dios como algo que tuviera que ponderar, que tuviera que aferrarse, que tuviera que agarrar, con tal de que tú y yo disfrutáramos de Él. Hermano, ¿cómo es posible que no nos neguemos a nosotros mismos? ¿Cómo eso es posible? Pero no, empezamos a decir que sí, no, ¿y dónde están mis emociones? ¿Y dónde están mis? Pero es que no se ha tratado de ti. Nunca se ha tratado de ti. Y no me malentiendan, porque sé que por ahí están diciendo, por ahí, seguro en sus mentes, rumiando, bueno, ¿y dónde están las emociones que yo tengo y mis deseos y mis anhelos? Te lo vuelvo a recalcar. Deben estar alineados al evangelio. ¿Saben? ¿Tú sabes por qué? Porque es el mejor lugar. Es el mejor lugar. Es el lugar por diseño divino para cuidar tu vida, tus deseos, tus pensamientos, tus emociones. Leí en fuera, lo que trae es desajuste, lo que trae es conflicto. Pero también implica, como dice, me encanta lo que dice Robert y Kostenberger en el comentario de negarse a sí mismo. Ellos dicen, significa decir no a las preocupaciones centradas en uno mismo. Rehusarse a hacerse de los deseos personales y de interés propio el centro de la vida y rechazar el yo como el factor determinante para las metas, aspiraciones y deseos en la vida. En otras palabras, quitar del centro el humanismo,
el el centro del hombre, iba a decir ya la palabra teológica, quitar del centro al hombre para poner a Dios. Eso es lo que hay que hacer. Tomar la cruz, otra determinación. Evoca la costumbre en la que un condenado debía cargar su cruz hasta el lugar de martirio. Él sabía que iba a morir. Y cargarla hasta ese lugar donde debía ser ejecutado. Lo que Jesús está demandando, hermanos, es identificación con su sufrimiento. Lo que quiere Jesús es que nosotros estemos dispuestos a entregar nuestras vidas en sufrimiento completo por Él. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Estar preparados a dar nuestra vida por Él. Y finalmente seguirle. Seguirle conlleva a un llamado de acción constante. No es hoy, no es mañana, no fue ayer. Es seguir a Dios todo el tiempo. Todas las vidas. Y las razones para eso, Él las expresa. ¿De qué te vale salvar o tener todo en este mundo si al final pierdes tu alma? ¿De qué te vale ganar todo lo que hay en este mundo? Y allí tú puedes poner todo, todas las cosas que la gente de este mundo busca: tener una familia feliz, tener una casa muy bonita. Y no estoy diciendo que es malo tenerlo, entienda bien el punto. Pero ¿de qué te vale si has descuidado que cuando llega el momento de vivir por el Evangelio y de seguir a Jesús, prefieres más seguir esas cosas que seguir a Jesús? Hermanos, para nosotros, sufrir por Cristo es vivir radicalmente para Él. Y para Nueva Vida es abrazar la misión. Es no reparar en cuando Dios te está empujando a ti por el Espíritu y por la palabra a vivir para su reino. Es sencillamente tomar la determinación de sufrir. Si hay que ir a plantar a la Conchinchina, pues vamos y plantamos a la Conchinchina. Si hay que decir, tengo que ir a predicar el Evangelio en Prado, voy y predico el Evangelio en Prado. Y le damos muchas gracias a Dios porque eso es lo que estamos haciendo. Pero queremos animarnos más todavía por eso, una forma de vivir el Evangelio. No pases por alto seguir a Cristo, pero también entender que lleva a sufrir por Él. En este mundo, en tu trabajo, en tu familia, en tu vida privada. Reconoce que muchas veces no quieres sufrir por el Evangelio, sino vivir de Él, que son dos cosas muy diferentes. Cuando tomas el camino fácil para no obedecer la palabra de Dios, cuando reparas en vivir la misión para centrarte en tus planes y metas, cuando reduces el Evangelio a tu propio mundo, pasando por alto la visión de Dios, pasando por alto la perspectiva de Dios en su palabra. Hermano, Dios se dio por ti y por mí en la cruz, para que tú hoy pudieras obedecerle, para que tú pudieras hacer eso. Si estás pensando en que no estás dispuesto a sufrir y que no tienes el valor suficiente, que no tienes la capacidad suficiente, animarte que lo puedes hacer porque Jesús lo hizo por ti. Y te ha entregado su espíritu para que puedas hacerlo. Ese es el testimonio de Hechos de los Apóstoles. Ese es el testimonio de todos los apóstoles en la historia que murieron. Ese es el testimonio en las iglesias en Apocalipsis también. Es el testimonio de Apocalipsis, donde muchos murieron dando su vida por Él. Recuerdo que en el mismo Apocalipsis los santos claman a Dios. Y Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vengarás la sangre de tus santos en la tierra? Y me encantan las palabras tan fuertes de Dios. Me estremecen, me encantan y hacen una mezcla de emociones hasta que todos mueran. Hasta que todos mueran. ¿Sabe qué significa eso? Lo que estaba diciendo el apóstol Juan por medio de la inspiración a la iglesia perseguida en tiempos de Domiciano era: sigan predicando hasta que, porque van a morir todos. Van a morir. Era eso. Es fuerte, ¿eh?
Concluyo, mis hermanos. ¿Qué pasa si cuando te dan algo, te lo dan faltándole algo? Imagínate, por ejemplo, que te dan una bicicleta, pero le faltan los pedales. ¿Eh? O, por ejemplo, te dan un par de zapatos, pero le faltan las suelas. O te dan un libro con sus portadas, pero no tiene páginas. Puede que aceptes todo eso por cortesía, porque quieras vender las otras piezas de la bicicleta, porque quieras poner un par de suelas a los zapatos, porque quieras usar las portadas para hacer una agenda bonita, cualesquiera que sean tus motivaciones. Pero créeme, no estarías abrazando la realidad de cada uno de ellos. Hermanos, necesitamos abrazar el Evangelio no a medias, sino completamente, entendiendo verdaderamente quién es Jesús, confesándole como ungido Rey soberano, el Salvador, y dando todo por Él, pues Él, sin tener que hacerlo, hermano, y sin ser obligado a hacerlo, por su persona y para su gloria, se dio por todos aquellos que escogió y habilitó para que lo dieran todo por Él. Yo quiero ser uno que lo dé todo por Él. ¿Quieres tú? Oremos. Padre, ayúdanos a darlo todo por ti. Amén.